todos, y esto seguramente funcionaría. Bueno, pasala vos. Y después vemos, dale. Bueno, como les decía, es un proyecto en el cual ha participado todo un grupo de estudiantes, ¿no? Ludmila de Bioquímica, Leisa también, Mariano Aquino de Medicina, Máximo Bunón también de Medicina, Juan Patricio Villar de Bioquímica, Tomás de Bioquímica, Luciana Gustavino de Bioquímica, Facundo Iber de Medicina, Rocío Ailén de Bioquímica, Olivia Sobré de Bioquímica y Micaela Taborda de Farmacia. Con todo este grupo venimos trabajando desde hace un par de meses. Ahora funcionó. ¿Y qué hicimos? Bueno, primero ver la trascendencia del virus de rabia en la vida diaria de la comunidad. Después realizamos varias encuestas, algunas recibieron ustedes, otras las enviamos a la comunidad, ya vamos a ver qué resultado tuvimos. Después hicimos una entrevista con algunos profesionales relacionados con el tema, dos de ellos los tenemos acá invitados. Primero nos juntamos con el doctor Gustavo Martínez de Zoonosis Urbana del Ministerio de Salud Pública de la provincia, después con la doctora Miriam Bruno y la doctora Silvia Cosido del Hospital Durán, y también nos fuimos al Instituto Nacional de Microbiología, al Malbrán, para conversar con Daniel Cisterna sobre el tema de la secuenciación del virus, que es un tema realmente muy interesante. Bien, el programa de hoy lo tenemos así. Les voy a presentar por qué esta actividad. Vamos a presentar algunas conclusiones de la encuesta, todavía no las tenemos todas. Vamos a charlar con nuestros invitados y después un panel abierto a consultas. Esto se está transmitiendo vía Zoom, así que también podemos tener consultas desde afuera. Bien, ¿cuál fue el origen de esta jornada? Esta fue la noticia disparadora, ¿no? El 28 de septiembre, Día Internacional de Lucha contra la Rabia, se publica esta noticia en Clarín: morir de rabia, una amenaza del pasado que vuelve. A mí me sorprende cuando leo esta noticia y quedo realmente impactado, ¿no? Una joven de 33 años muere en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, tras una mordida por un gato con rabia. ¿Sí? Y entonces uno recuerda cosas realmente del pasado. Cuando yo era chico, toda mi familia estaba desesperada porque no me muerda un animal. Había muchos animales sueltos. En esa época pasaba un camioncito levantando los perros y matándolos en una cámara de gases, ¿no? Ahora ya eso no se hace, hay menos perros sueltos, pero estaba el mundo desesperado por rabia. Y después desapareció en algún momento. Y ya vamos a ver cuándo. La nota del diario a mí realmente me impactó y también me trajo, después de mis más de 45 años de docencia en microbiología, ¿por qué no les enseñé rabia a los grupos de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, con ese remordimiento, me junté con algunos de los chicos que cursaron el año pasado, que estaban cursando microbiología, y trabajamos sobre el tema. Y les propuse hacer esta jornada este año porque me pareció que era interesante. Unos pocos datos para presentar que trae preguntas como para hacerse. Esta chica de Coronel Suárez, el 6 de marzo la muerde un gato callejero, el 18 de abril tiene los primeros síntomas, miren: debilidad de brazos, alteración de la sensibilidad, intolerancia a la luz, dolor de cabeza, excitación. Con esta sintomatología podría ser raro que algún médico a lo mejor le piense en principio en rabia, ¿no? En la semana del 2 al 8 de mayo se sospecha que tiene rabia porque tiene excitación psicomotriz, cefalea, fotofobia, alteración sensorial y entra en coma. Y fallece el 13 de mayo, o sea,
Fíjense, el 18 de mayo confirma el Instituto Nacional de Microbiología que fue mordida por un gato, pero que el virus era tipo 3 de murciélago insectívoro. Pasaron 43 días hasta los primeros síntomas. Pasaron 60 días hasta que sospechan rabia y pasaron 68 días hasta que fallece. Bueno, ¿por qué la nota decía algo del pasado que vuelve? Se los conté. Antes estábamos muy preocupados, pero las campañas de vacunación, seguramente Gustavo nos va a hablar de todo esto, hacen que en los últimos 19 años haya habido 3 casos nada más. Y entre este caso y el anterior, que fue en el 2008, pasaron 13 años en los cuales nadie se preocupó en principio por rabia. Esto es lo que me pasó a mí, y también lo consulté entre los estudiantes. No, fíjense, la mayoría quedó impactado, sorprendido, preocupado. Y bueno, les doy la bienvenida y ahora dejo al grupo de estudiantes participantes que nos presente algunas conclusiones. Gracias. Bueno, Verónica nos va a introducir en el tema. nosotros partimos de realizar 2 encuestas, una la cual se envió a la comunidad y la otra la cual le llegaron a todos los estudiantes que formaban parte del instituto. De la comunidad, las edades fueron muy variadas, pero el 65% eran de 25 años y tomamos una mediana de 30 años de edad. Esta encuesta fue enviada a 583 personas que participaron. Después tuvimos la encuesta de los estudiantes, que la realizaron 54 estudiantes del Instituto Universitario Capital, 94, perdón. Esto es importante saber que eran de esta institución, que tienen conocimientos, o creemos que tienen conocimientos. Y tomamos como una mediana de 20 años de edad. La distribución geográfica de la comunidad, la mayoría era de la ciudad de Buenos Aires, pero también había un 39 que era de la provincia, y otras provincias también se sumaron, pero ese era el mayor porcentaje. Y de los estudiantes, el 73% era de Cava, también había de otras provincias, pero lo más grande era de la provincia de Buenos Aires, hubo de Jujuy, de Corrientes. Acá son los datos más importantes, es que del conocimiento de este fallecimiento del año pasado por rabia, la comunidad, el 84% dijo que no sabía que esto había ocurrido, y los estudiantes del instituto, el 80% dijeron que no tenían idea que había ocurrido en el 2021. Y lo segundo que nos llama mucho la atención, más estudiando acá, que los estudiantes, el 51% desconocían muchas cosas del virus de la rabia, o dijeron que no tenían conocimiento en generalidad, y en la comunidad el 29% dijo que no tenía conocimiento sobre el virus de la rabia. ¿Sí estoy profundo, no? Bueno, también se les consultó acerca de cuáles pensaban ellos que podrían ser aquellos animales que pueden transmitir la rabia. Acá se puede ver tanto en el caso de la comunidad como en estudiantes que contestaron en mayor porcentaje lo que son perros, gatos, murciélagos hematófagos, y entre otros como ser hámster, mono, murciélagos, patí, hurones, entre otros. Acá lo que se puede observar en este caso, lo que está remarcado en color rosa, son aquellos que sí transmiten el virus de la rabia, y el porcentaje que haya contestado hámster, ratón y que todos los mamíferos contagian es un dato erróneo, y después vamos a explicar el por qué estos animales no lo contagian, o no todos los mamíferos. Bueno, a su vez también les preguntamos cuáles pensaban ellos que podrían ser las formas de transmisión de este virus. Se pudo observar en la comunidad, como los estudiantes, que el mayor porcentaje fue que contestaron que podría ser por una mordida. También hubo algunas respuestas acerca de lo que son los arañazos, recibir un órgano o un tejido, y otras cuestiones como son la lamida, la caricia o la lamida de una herida, que también lo vamos a tratar más a continuación. ¿Qué pasa? Tranquilo. Está bien. Ahí está. Ahí va.
Bueno, también se les consultó en el caso de que los monoanimales si sabían concurrir, si sabían a dónde concurrir o no, y en el caso de la comunidad, lo preocupante es que el 47% contestó que no sabía qué hacer en el caso de sufrir una mordida, y lo más preocupante en el caso de estudiantes, que fue un 73% de los mismos que no saben qué medidas tomar al respecto. Bueno, se les consultó si sabían si había o no tratamiento. La mayoría contestó que sí sabía, pero que desconocía cómo era y tampoco sabía a dónde concurrir. El 30% por suerte sabía cómo era este tratamiento y a dónde concurrir, y en menor proporción que o no sabía o que sí sabía, pero desconocía. Bueno, también se les preguntó si sabían que el virus de la rabia sin tratamiento es una enfermedad mortal. Acá, por suerte, la mayoría de los estudiantes y comunidad contestó que sí, pero lo preocupante son aquellos que el 24% de estudiantes, el 16% de comunidad contestó que no lo sabían. Ahora pasamos a otra parte, en donde le preguntamos a los encuestados si tenían o no mascota. En este caso, el 71% de la comunidad contestó que sí, y al consultar qué tipo de mascota tenían, la mayoría contestó perro, gatos y otros animales, como ser hámster, conejo, etc. Ahí está. Ahí está. Bueno, otros animales, hámster, conejo, más perros, más gatos, tortugas, entre otros. Sí, no sabemos si el lobito es un lobo o si puso el nombre. Preocupa. Como respuesta esa. Y también consultamos lo mismo en el caso de los estudiantes, teniendo casi los mismos resultados. La mayoría tiene perros y en menor medida gatos u otros animales. Tommy. Y también se le consultó a aquellos que sí tenían mascotas, se le preguntó si anualmente las vacunaban o no. En este caso, lo preocupante es que los estudiantes de la comunidad, en un 19 o 25%, contestaron que no las vacunaban anualmente. Y en este caso, de este 19% de lo que era la comunidad, se puede ver que la razón, según ellos, por las cuales no los vacunaban anualmente, era porque o permanecía siempre en el domicilio, nunca salía, si salía excepcionalmente, o si salía varias veces, lo cual es bastante preocupante esto de no vacunar a los animales por estas cuestiones. Y en el caso de los estudiantes, si vacunaban o no, en este caso se menciona que de aquellos que sí tenían mascota, solo el 25% de los mismos no las vacunaban. Y las razones que daban era porque o nunca consultó con el veterinario al respecto y no sabía si le tenía que dar o no, que pensaba que se la daba una sola vez y ya quedaba con la inmunidad, que nunca pensé, es decir, no sabía que se tuvo presente, que no está al tanto, que se encarga la mamá, esperemos que la mamá se encargue. Si debería hacerlo con la pandemia, se le pasó. En este caso fue algo que lo charlamos, que en el caso de la pandemia, que duró más que nada lo que es 2020-2021, mucha de la gente no quería salir, no quería exponerse, entonces no llevaban a los animales a vacunar, y por ahí pasó que o se olvidaron y no los volvieron a vacunar anualmente. Bueno, después de tanto número, no sé si quedan confundidos, pero bueno, vamos a ordenarlos en estas tablas en las que diferenciamos comunidad de estudiantes. Bueno, las primeras filas habla de los datos epidemiológicos de las comunidades como de los pacientes, pero lo importante son los porcentajes bastante preocupantes sobre el conocimiento de la rabia. Como podemos ver, la comunidad, el 29% no tiene conocimiento sobre este virus. Y cuando nos referimos a una facultad como la nuestra, que está instruida hacia la medicina, el 51% de los estudiantes no tiene conocimiento acerca de este virus. Bueno, esto se ve reflejado lógicamente en cómo proceder a partir de una mordedura. El 47% de la población no sabe qué hacer, y aún más preocupante, los estudiantes, el 73% de ellos no sabe qué hacer. Y bueno, cuando vemos, como recién comentó Luciana, cuando vemos el caso de las mascotas, hay un gran porcentaje de personas con mascotas, más del 50% de acá debe tener mascotas en su casa, me imagino. Y bueno,
Lo preocupante es que cerca de un cuarto de la población encuestada no vacuna anualmente a perros ni a gatos que tiene en su casa. Bueno, ante la preocupación por esta información y estas figuras y estos números, nos propusimos hacer esta campaña de concientización sobre el virus de la rabia, a partir de la cual surgieron ciertas conclusiones. Lo primero a tener en cuenta es que la rabia no es solo una patología humana, sino que también la padecen los animales, que son también aquellos que lo transmiten, como ser perros, gatos y murciélagos, insectívoros, como también hematófagos. Hay diferentes formas de transmisión, particularmente una mordida a partir de un animal presuntamente rabioso, como también la lamida en mucosas y en piel discontinuada, y otras que vamos a discutir a continuación. Hay que saber cómo actuar. Para aquellos interesados también tenemos el folleto que da algunas pautas, y a continuación se va a discutir más gracias a los invitados. Y también el reconocimiento de la rabia como una patología mortal, es decir, que al momento que se aparecen los síntomas de esta patología, es efectivamente mortal en pacientes. Bueno, y lo que nos dejó estas encuestas son de algunos ciertos mitos, falsas creencias, que vamos a discutir o vamos a derribar quizás a partir de las charlas con los profesionales que hoy nos acompañan. Estas son. Les agradecemos por escucharnos. Presente el primero, así presenta el pantallazo más Sí, general. exacto. Creo que Miriam. Información. Al revés. Poné el otro. Bueno, el doctor Martínez entonces nos va a introducir la primera charla. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que qué buena iniciativa. Para los que estamos trabajando hace mucho en Rabia, así, ver esta iniciativa así, de parte del Instituto, la verdad nos enorgullece. Sí, uno siempre va a predicar la salud pública y más de estos temas, y más por lo que comentaba recién. Si ustedes buscan la bibliografía, último caso en la provincia de Buenos Aires de Rabia había sido hace 40 años atrás, independientemente de los casos que fueron detectados en 2008, para el sistema de salud en general es un fracaso importante. Ahora vamos a ver cómo se llega a eso. Ya va. Bueno, antes de explicarle más o menos qué es lo que pasó, que recién Miguel lo comentó, quiero hacer algunos comentarios para entender cuáles son los reservorios y por qué puede pasar de un animal a otro. El virus de la rabia tiene una determinada secuencia en su serie, como es, ácidos nucleicos, de que varía, depende de la especie a la cual infecta. Obviamente, todos tienen la misma característica, producen la misma patogenia, pero esa pequeña mutación que tiene entre cada una de las especies que infecta, hace que tenga un reservorio natural específico. Con eso podemos dividir a cada una de esas pequeñas mutaciones en distintos tipos de variantes. Eso no quiere decir que una determinada variante que infecta a una especie no pueda transmitir a otra. De hecho, así pasa, bueno, y así es la forma de transmisión. A ver, el esquemático, podemos dividir las variantes en dos ciclos importantes. Uno que es el terrestre. Como recién se mencionó, en la década de 70, en Argentina teníamos una situación de la rabia animal bastante importante. Para que tengan en cuenta, en el año 76, que fue el año donde más casos hubo en la provincia de Buenos Aires, se llegaron a 5.000 perros rabiosos en ese año, y hubo 13 personas fallecidas. Época complicada, en las cuales recién comentaba Miguel, existían lo que eran las carreras, época militar, había un montón de connotaciones, los cuales tenían abordajes específicos. Después podemos discutir o no si era la forma más adecuada o no de control. Ese tipo de variante que existía era la variante 1, que era la variante que afectaba a perros y gatos.
porque era específica de esas especies domésticas. También existe otro tipo de variante, que es la variante 2, ¿sí? Del ciclo terrestre, que no tenemos en la provincia de Buenos Aires ni en la ciudad autónoma, sino que realmente está en el norte del país, generalmente en el límite con Paraguay y Brasil, realmente la selva chaqueña, donde más casos de variante 2 hay, y afecta exclusivamente a cánidos silvestres. Ahí tenemos lo que es en realidad terrestre, lo que es en Argentina. Después tenemos variantes aéreas. Variantes aéreas, hay distintos números, ¿sí? Y determinaciones por cada una de las especies que afectan. Para eso podemos dividirlas en dos. Aquellos que afectan a animales quirópteros, ¿sí? Insectívoros, y los hematófagos. Una pequeña aclaración: la variante de la mujer que tuvo corazón es variante 4, no es variante 3. La variante 3 es de murciélago hematófago, y este fue el murciélago insectívoro. Pero bueno, importa, sí, es al caso de mí, que pareció exactamente igual. Bueno, los murciélagos hematófagos existen en todos los lados. Y hace un mes atrás se detectó un caso de rabia así en Ushuaia, y en un murciélago infectivo. Así que existe a lo largo de todo el país. El tema es cómo estas especies pueden enfermar de rabia, pueden transmitirla. Obviamente a cualquier otra especie. Ese fenómeno se llama fenómeno de spillover, sí, eso claramente lo han visto y se ha actualizado para el tema de COVID, cuando pasa de una especie a otra. Haciendo un pequeño resumen muy rápido para no detenernos, ¿sí? Una vez que ingresa el virus de la rabia al organismo, ¿sí? La incubación es muy variable. Voy a hablar solamente de animales, porque en las personas de predadores algunos que hacen una aclaración que es diferente, ¿sí? Pueden variar a unos tiempos, pero a nivel general es exactamente igual. Una vez que ingresa, si hagamos de cuenta que nos muerde un animal rabioso, si el virus se multiplica en el tejido muscular, como es un virus neurotrópico, si busca unas nerviosas, ¿sí? Para ascender al cerebro. Eso es por vía científica. Una vez que llega al cerebro, se multiplica, recién ahí se empieza con los signos neurológicos. En todo el periodo anterior no hay signos, porque la incubación sí, aparece sin signos. Y una vez que empieza con la replicación, aparece una fase que se llama centrífuga, ¿sí? O generalización, en la cual empieza a aparecer virus rábico en todos los órganos, inclusive la glándula salival, y es en el momento en los cuales un animal que tiene este virus puede llegar a transmitirlo a través de la saliva. Sí, generalmente, como hay distintas fases, ¿sí? Hay una fase que se llama prodrómica, que es 48 horas antes de los signos clínicos, que empieza a aparecer el virus en saliva, y después las dos fases, que es la furiosa y paralítica, que seguramente han leído. En ese periodo el animal puede contagiar. ¿Sí? Recordemos que digamos que la incubación, ¿sí? Promedio es entre 15 y 60 días. ¿Y por qué es importante esto? Sí, ahora vamos a ver más adelante, sí, para ver cómo abordamos el tema de cuando nos muerde un animal. Ustedes han visto, sí, que una vez que nos muerde un animal hay que hacer la denuncia sanitaria. Esta denuncia sanitaria lo que hace es, independientemente de hacer el tratamiento de la herida, que la doctora va a contar, sino que hay que buscar al animal para hacer la vigilancia biológica correspondiente, que es la observación de ese animal durante 10 días consecutivos para ver si tiene síntomas de rabia. Si tiene sintomatología rábica, obviamente se empieza el tratamiento, o que se fallece, o tiene alguna otra alteración. ¿Y por qué se toman esos 10 días teniendo una incubación tan larga? Porque es el periodo en los cuales abarca la fase en la cual aparece el virus en saliva, que es el prodromo, la fase paralítica, la fase pulmonar. Bueno, dijimos cómo es el virus rábico y cuál es la forma de transmisión. Ahora vamos a ver cuál es el estado de situación real que tenemos. Por lo menos voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y trabajo en Instituto Pasteur, conozco bien el tema, no lo traigo acá porque corresponde que lo traigan ellas la parte numérica, pero es más o menos igual. Tenemos factores de riesgo, ¿sí? De distinto tipo. Uno que son los riesgos biológicos, ¿sí? Como recién dijimos, la rabia en murciélagos es endémica, aparecen en todos los murciélagos o en todas las colonias. No quiere decir que todos los murciélagos que caen tengan rabia, ¿no? Sino que está circulando en las colonias, algunos se enferman, lo transmiten dentro de sus congéneres y pueden aparecer los focos de esta enfermedad. Digamos que ese lado lo vamos a tener siempre. Los murciélagos es una especie protegida, obviamente tiene un rol biológico importante porque consumen altas cantidades de insectos voladores. Si no estuvieran para este rol ecológico los murciélagos, la cantidad de insectos
que había, sí, sería intolerante, sí, no había insecticida que pueda controlarlos, aparte tienen otras, como es, incumbencias ecológicas. Después, la otra importante, sí, que se vio reflejada en la encuesta, sí, es la falta de percepción de riesgo de esta enfermedad. No solamente de las personas que, los cuales no saben o digamos que desconocen qué tienen que hacer cuando los muerde a un animal, sí, ahora vamos a ver cuál es el circuito, sino también a veces de los colegas veterinarios, en los cuales cuando tienen que hacer la observación antirrábica, y quizás a veces se minimiza el caso, o la persona, como es un vecino, no voy por miedo que el animal me lo incauste. Acá no se incauta nada, se hace la observación justamente para ver si la persona lesionada necesita tratamiento, ¿no? Sí, es un tema sanitario. La cobertura vacunal es baja, sí, son buenos los datos que ustedes vieron, pero la realidad es mucho peor. Claro, sí. Sí. Más o menos para que sepan, si nosotros estimamos que la provincia de Buenos Aires debe haber un poco más de 15 millones de perros. ¿Sí? Es toda la provincia, ¿no? Es toda la provincia de 17 millones de personas, ¿no? Estamos hablando de que es mucha cantidad. El Estado produce alrededor de 1 millón de dosis, el Instituto Biológico Tomás Perón, estamos hablando para animales domésticos, y tenemos aproximadamente otro 1,5 millones que recibimos del Ministerio de Salud Nacional. Con toda la vacuna que se produce a nivel estatal, sí, y a nivel privado para Argentina, no llegamos ni a cubrir, sí, ni el 80% que es. Por las estimaciones que nosotros tenemos y distintas encuestas, calculamos que la cobertura, el promedio de la cobertura que tenemos vacunal en animales domésticos es del 25%. Quiere decir que tenemos amplia cantidad de animales sin vacunar, circulando virus rábico. El murciélago cae, el animal puede jugar, enfermarse y contagiar. Este caso que tuvimos lamentable en Coronel Suárez fue variante murciélago. La persona que falleció lamentablemente, sí, tenía muchos animales y hacía rescatado, después los volvía a entregar en adopción. Como tenía ese comportamiento, sí, lo que pasó es que alimentaba muchos animales, sí, en la vereda. Aparentemente, obviamente porque no pudo contarlo esta persona cuál fue el evento, pero el esposo lo que relató que hace unos meses atrás, una vez que se empezó a sospechar de la enfermedad, pues no solamente eran los signos que no cerraban con ninguna de las enfermedades que estaban tipificando, la persona dijo que la mujer había tenido un contacto, sí, o una mordida de un gato que le había dado a comer en la puerta de la casa, un animal asilvestrado. Esos animales asilvestrados que no son de nadie, primero que son difíciles de agarrar, sí, cargo, todo el mundo le da de comer, pero el estado sanitario es desconocido. Obviamente ha tenido contacto con un murciélago, sí. Generalmente, a pesar de que la vacuna antirrábica de los animales es anual a partir de los 3 meses de edad, por pocas dosis, sí, ya tiene coberturas de memoria a largo plazo, sí, como se recomiende, y la ley lo dice que es todos los años, pero si no tuvo nunca vacuna, sí, de hecho queda susceptible. Habrá pasado de que tuvo contacto con una especie que se llama Tardaria brasilensis, que es la de variante 4, empezó a tener síntomas de la enfermedad, a veces en la primera etapa no tienen los síntomas característicos del final antes de la muerte, que son la rabia furiosa, que el animal mastica todo, pero empieza a tener desconfianza, sí, y empieza a tener miedo. Quizás en ese momento, cuando lo quiso abordar, mordió, el animal se escapó, sí, y se minimizó, sí, el caso. Ese es el problema de la falsa percepción de riesgo. Si esta persona hubiese ido al sistema de salud, sí, el animal desaparecido, empieza con tratamiento y no fallece. ¿De quién es culpa? Es culpa de todos. Por falta de información, falta de cobertura vacunal, quizás antes de llegar a tanto tiempo, sí, como el doctor recién explicó, para llegar a sospechar de rabia, pasar un montón de cosas. La persona hasta pasó por el psiquiatra. Sí, porque no cerraba. En la primera consulta le preguntaron a la persona si había sido mordida por un perro. Está bien. Nosotros tenemos en nuestra conciencia que la rabia es transmitida por perros, se nota en las encuestas. Sí, pero los datos, justamente la especie menos vacunada, sí, por esta característica de los poco dosis, y la que más chance tiene de producir ese fenómeno explicado. No porque tenga más susceptibilidad, sino porque generalmente no se vacuna. Perdón, Gustavo, sí, después me voy a olvidar. Cuando vos decís de la cobertura vacunal,
Poblacional. De las mascotas, Sí. la producción de vacunas. Los veterinarios que cobran la vacuna Sí. en privado, eso es aparte. Yo te lo dije en total. En total. Es Sí, en total. Sí. Creo que hay un 20% cobertura del Estado y un 5% del privado. O sea que la cobertura es baja. Sí, tampoco hay. Yo calculo que es por la baja demanda. ¿Sí? No hay tanta producción de laboratorios privados de vacuna antirrábica porque el mercado no lo está demandando. Sumando todo eso, hay lugares, obviamente, quizás te va a dar el 50%, hay lugares que te va menos, pero el promedio de la provincia de Buenos Aires es 25%. Las estadísticas de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son mucho mejores, se nota en la encuesta. La provincia de Buenos Aires es muy heterogénea. Y tenemos el conurbano bonaerense, que tenemos casi el 80% de la población, con determinadas determinantes sociales que a veces dificultan el acceso a un veterinario o que el sistema de salud acceda a esos lugares. Y después tenemos zonas en las cuales, no sé si conocen el interior de la provincia, en las cuales hay poco, de hecho, y el abordaje de esa población es mucho más difícil. Y otra cosa no menor, aparte de la vigilancia epidemiológica, que es para enviar muestras sospechosas de rabia en el laboratorio de diagnóstico, es que no todas las áreas de zoonosis tienen los mismos presupuestos para afrontar esta enfermedad. Y esto no es menor. Una cosa es conurbano y capital, y otra cosa es el interior de la provincia y el cuento del interior del país. Dos palabras que después va a seguir la doctora Bruno. El virus de la rabia, dijimos que tiene una pequeña variación en su secuencia, que podemos dividir en variantes antigénicas. Y lo que les quiero recordar es que tiene una cobertura lipídica. Esa cobertura lipídica lo que hace es tener beneficio que cuando nosotros nos muerde un animal, la primera acción sanitaria que tenemos que hacer es lavarnos la herida con agua y jabón. No hace falta colocar antisépticos ni nada por el estilo. Con el jabón directamente lo que hacemos es bajarnos la carga viral en la parte superficial. La parte interna donde se inoculó el virus, eso va a depender del sistema inmune, más la inmunidad activa o pasiva que nos indique el tratamiento. Lo importante de esto, rescatar, independientemente del tratamiento, que lo va a mencionar la doctora, es de que una vez que se hace la denuncia sanitaria, en cada una de las jurisdicciones, la parte humana lo que hace es comunicarse con el área veterinaria del municipio o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en búsqueda de ese animal que puede parar eso. Si es un animal silvestre, obviamente se empieza el tratamiento profiláctico. Si es un perro y gato, lo que se hace es el equipo veterinario del municipio va a buscar ese animal. Si se encuentra el animal, lo que hace es ingresar a una observación antirrábica de 10 días a partir del momento de la agresión, independientemente de cuándo haya sido la denuncia. Y de 10 días es porque abarca ese periodo de eliminación viral, que es prodromo, fase curiosa y paraíso. Una vez que si el animal no presenta síntomas de rabia en ese periodo de 10 días, se da de alta, solamente la persona queda con tratamiento médico de la herida, si hace falta, pero no tratamiento profiláctico y con su exposición. Y después, se registra en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, digamos los tratamientos que se llaman así. Bueno, después los esquemas, esto lo vas a mencionar. Así, ese es mi pequeño aporte, después si quieren podemos charlar sobre esto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que, como Gustavo, me parece muy importante esta actividad porque forma parte de varias enfermedades desatendidas, y muchas veces olvidadas, pero que no hay que olvidar porque van apareciendo y van reemergiendo. Y un poco, como comentaba él, uno tiene que saber un poco la epidemiología de lo que va sucediendo, porque ahí también va a depender un poco del riesgo y de la evaluación de estas lesiones. Entonces, como comentaba Gustavo, lo primero y lo más importante es eso, es lo que decía él, el lavado de la herida, la desinfección inmediata. Porque muchas veces nos pasa a nosotros que recibimos, en el Hospital del Durán funciona el Centro de Prevención de Rabia, como se
humana a nivel de Ciudad de Buenos Aires. Hay una experiencia que está haciendo de descentralización en el CEMAR 2, que queda en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, por dificultades que uno encuentra, pero en general en el hospital es donde se atiende el 90% de las consultas. Y muchas veces lo primero que se les dice en cualquier lugar que lo atienden es vaya al centro temático. Y en realidad lo primero que hay que hacer, lo más importante justamente, es el cuidado de la herida. Y sobre todo, como comentaba Gustavo, en nuestra ciudad, la verdad que la posibilidad de animales con rabia es baja. Entonces, es diferente a si nos sucede por ir en Jujuy, en Bolivia, o en áreas donde de alto riesgo de circulación de rabia. Pero igual siempre lo más importante es inicialmente esa limpieza para tratar de disminuir la posibilidad de ese inóculo viral. Lo otro, que con nuestra epidemiología sobre todo, vamos a tener menos riesgo de rabia que tener un tétano. Con lo cual, aprovechar cada situación para evaluar esa cobertura antitetánica es muy importante. Y en esto me detengo un poquito, porque no tiene que ver con la rabia, pero sí vemos errores muchas veces con la vacunación antitetánica. Primero, una vacunación, las vacunas en general, cuando uno da, y esto ustedes lo deben saber, pero para reforzarlo, cuando uno da la primera, el esquema inicial, lo que genera eso es una respuesta inmunológica, pero también nos va a generar una respuesta inmunológica de memoria. Con lo cual, cada vez que hagamos un refuerzo, esa respuesta va a responder rápidamente a ese inóculo. Entonces, que hayamos tenido en algún momento de la vida un esquema inicial con vacuna antitetánica con 3 dosis, que esto habitualmente sucede en el primer año de la vida, ya con eso lo consideramos un esquema inicial completo. Con lo cual, cualquier lesión que aparezca posiblemente tetanígena, no se requiere volver a realizar un esquema completo, sino que lo que tenemos que hacer son los refuerzos. Y la idea es siempre hacerlo con vacuna doble adulto. ¿Por qué? Porque la difteria también es una enfermedad que reemerge, que hay casos en el mundo, que sigue, existiendo, con lo cual la única manera de mantener la protección es vacunar cada 10 años también por esta enfermedad. Entonces la doble adulto es la indicación para esto. Y no la gamma globulina también tiene que ser reservada a personas que no hayan tenido un esquema inicial y que tengan una herida muy importante con un alto inóculo posible tetanígeno. Si no, tampoco es necesario y con la vacuna es suficiente. Con lo cual, o un inmunocomprometido. Son las otras situaciones que uno utiliza la gamma globulina en general para distintas exposiciones. Por eso me parece importante tenerlo en cuenta que generalmente el 99% de las situaciones lo único que debemos hacer es fijarse en los últimos 10 años. Si la herida es muy importante, es una herida sucia, evaluaremos por ahí los últimos 5 años si recibió alguna dosis de vacuna antitetánica, y si no la recibió, hacemos el refuerzo de la vacuna antitetánica, que tendrá que ver también con la edad del paciente, ya que en los chicos vamos a utilizar las vacunas que corresponden para la edad pediátrica. También evaluar la necesidad de la terapia antibiótica, fundamentalmente porque también no todas las heridas necesitan un tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico sí lo necesitan las heridas que son más profundas, heridas punzantes y sobre todo, y esto es más relacionado con los gatos que con los perros, y sobre todo están cerca de órganos más vitales o articulaciones, porque pequeñas contaminaciones pueden producir una infección que, aunque sea leve, puede progresar hacia una complicación más importante, como puede ser una infección, un absceso o una artritis o una osteomelitis, con lo cual esas sí deben recibir tratamiento. Pero heridas superficiales, leves, si yo hago una buena limpieza, no necesitarían la antibiótico-terapia. Muchas veces lo que uno ve generalmente cuando se produce, sobre todo en los casos de mordedura, a veces la inflamación que se produce inicialmente, por ahí eso asusta y alerta y hace también que, aunque a veces sean pequeñas, que no en lesiones por en lugares que no puedan haber tenido buena limpieza, se inicie el antibiótico. Pero también cuando uno lo evalúa en el seguimiento, si uno ve que eso no amerita continuar con el antibiótico, se puede suspender el antibiótico. Las infecciones más frecuentes se producen por los agentes más frecuentes relacionados a los que están en la cavidad bucal de los animales. La Pasteurella montosida es uno de los más frecuentes, que como característica generalmente produce
un fenómeno inflamatorio en las primeras 24-48 horas. A diferencia de las infecciones por estafilococo, que generalmente, o estreptococo, que generalmente, digamos, se producen y aparecen los síntomas después de las 48 horas. Con lo cual, si vemos que algo aparece muy rápidamente, pensamos más en pasteurela. Si vemos que comienza a aparecer después del segundo o tercer día, tenemos que estar atentos a esta infección por estafilococo, porque sabemos que en la comunidad tenemos también cierta resistencia, con lo cual evaluaremos también cómo se dispone el antibiótico. Y en base a esto es por eso que el esquema inicial empírico del tratamiento antibiótico es con amoxicilina con clavulánico. Justamente por la pasteurela es sensible este antibiótico y estamos cubriendo en principio a los estreptococos y a los estafilococos sensibles. Entonces hay que estar atentos de cómo evoluciona esta célula. Pero sobre todo es importante, si hacemos una adecuada limpieza, es poco probable que se infecte. Las heridas, digamos, las lesiones mucho más graves o avanzadas, ahí son otras situaciones porque ahí tenemos que hacer todo el tratamiento que corresponda para mantenerla lo más adecuadamente posible. Lo otro importante es tratar de evitar las suturas, pero no es que está contraindicado. A veces vemos en algunos lugares que los atienden porque siempre se habló de que no hay que suturar. Y no hay que suturar porque para no generar un medio anaerobio, pero si son lesiones amplias en lugares, a veces como puede suceder la cara, o en determinados, digamos, lugares donde si no afrontamos la herida puede quedar una lesión mucho más importante, entonces en esos lugares sí que se hacen las suturas, pero hay que hacerlas pues, afrontando los bordes y tratando de dejar, digamos, un área para que pueda llegar a ser curada adecuadamente esa herida. Y entonces después consultar al centro antirrábico de referencia para evaluar la necesidad de profilaxis post-exposición. En muchos lugares el centro de zoonosis es el que atiende a todas las consultas. Acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros acordamos como circuito es primero que la consulta parta del Instituto de Zoonosis Pasteur para que puedan evaluar la posibilidad, digamos, de evaluación realmente de ese animal o no, y que ya tengan el contacto y después los derivan para que los veamos en el hospital. Porque antiguamente esto era al revés. Primero lo veíamos nosotros porque era la herida, ver qué pase y demás, y cuando uno terminaba de atenderlo, le daba las indicaciones, y sobre todo si no le daba la vacuna, más todavía, uno le decía, bueno, de acá entonces vaya a hacer la notificación en esta parte, pues son un cuadro y media, tener que usar, y la realidad es que la mayoría no iba. Con lo cual perdíamos ese dato, digamos, importante que decía Gustavo, de poder tener el contacto para hacer un seguimiento. Si era presencial, si puede ser telefónico, o quien lo hiciera, si es un veterinario de más, entonces al cambiar el circuito, esto favorece un poco más a poder tener ese seguimiento que nosotros también necesitamos para completar, incluso para indicar, porque con este circuito nosotros también estamos más tranquilos para tomar algunas entonces, lo otro que vamos a analizar para evaluar esa profilaxis post-exposición es evaluar el riesgo epidemiológico, como decíamos antes. Es un área donde se puede, tenemos baja incidencia de rabia, no es lo mismo que tener una lesión en un área donde hay una alta incidencia de rabia para tomar las conductas. Entonces, en esto también, como decía también Gustavo, la posibilidad de observación. Lo ideal siempre es que sea observado por un veterinario. Pero, digamos, conociendo lo que sucede en la realidad y para racionalizar un poco, digamos, el uso de las vacunas, en algunas circunstancias donde hay alguna persona, o sea, tratamos de insistir todo y teniendo esto, que ya hubo una notificación en un lugar donde de dónde está ese animal, entonces nosotros, eso sí, la persona después no sabemos seguro si lo está controlando o no, pero si es una persona conocida, también asesoramos a la persona para que, si es un animal que pueda llegar a verlo, independientemente de saber o no y estar seguro si fue evaluado o no, entonces también nos facilita a diferir a veces esas dosis de vacuna. Sobre todo si están en áreas, digamos, del cuerpo que son de menor riesgo. Las áreas de mayor riesgo son las que tienen mayor inervación y las que están cerca del sistema nervioso central, con lo cual los dedos de las manos y todo lo que es del cuello para arriba son las áreas también de mayor riesgo. En eso vamos a estar también un poquito más atentos, ¿sí? Y también ahí valoraremos entonces si hay indicación de tratamiento preventivo, lo usaremos de acuerdo a los esquemas,
de las vacunas que han mostrado, digamos, de seguridad y eficacia. Por eso vamos a hablar un poquitito también, rápidamente, de un poco qué vacunas hemos utilizado y qué esquemas estamos utilizando. Un poco, para no hacerlo, como pues hay mucho para hablar, pero piensen que desde el año 1885, en que se desarrolla la primera vacuna antirrábica de tejido del conejo, ha pasado ya muchos años en los cuales por ahí ustedes han escuchado otras vacunas también desarrolladas a partir del tejido nervioso de conejo, ¿sí? de animales, la Fuensalida Palacio a partir de ratones lactantes, con lo cual esto, digamos, siempre tenía alguna posibilidad que pudiera llegar a tener algún componente, aunque la verdad que no había muchos efectos adversos, pero la realidad también es que esta requería muchas dosis de vacunas. Y a partir de los años 70 comienzan a aparecer las vacunas de cultivos celulares, que hay diferentes cultivos en diferentes tejidos celulares, y son las que se están utilizando actualmente, y son los que la OMS, ¿sí?, ha indicado que deben ser las que deben ser usadas, y nosotros ya en el país son las que estamos utilizando para la profilaxis posexposición y preexposición en las personas. Una Entonces, pregunta. Sí. Sí. Esto es así porque yo a mí me pasó hace unos 5 Claro, por eso no se escucha. Ay, A mí me pasó hace ¿Puedes unos repetir la pregunta? Así yo le digo a la doctora. Sí, a mí me pasó hace unos 5 o 6 años que me di el tratamiento antirrábico en el Hospital Vicente López y según me dijeron usaron la vacuna de neonatos de ratón. ¿Puede ser eso? Acá dice un chico que hace 5 años se dio la vacuna contra la rabia en el Hospital Vicente López y que según le dijeron habían usado material tipo cerebro de ratón. la salida puede ser porque sobre todo en provincia, nosotros, o sea, ya tenemos la vacuna de tejido celular, la tenemos ya hace bastante tiempo, pero en provincia se utilizó mucho más tiempo la vacuna con salida Palacio y sobre todo en una época donde hubo faltantes vacunas a nivel mundial, incluso la manera, digamos, de poder seguir protegiendo era con la vacuna con salida Palacio que se producía en el Instituto de La Plata, con lo cual eso hacía de tener disponibilidad para la prevención en donde no había cantidad suficiente de tejido, de vacunas en tejidos celulares. En esos casos uno sabe que la protección en general dura menos, lo que se va viendo es que por ahí es menor a la vacuna de tejidos celulares. Pero digamos, no hay ningún problema sobre los efectos adversos, la verdad que los que se han descrito, la verdad que no se han visto. Yo la verdad que nunca, de todos los años que vengo trabajando, digamos, en servicio y también con referencia en el hospital, estoy al más tiempo lo que estoy en la parte de vacunas y no se ha visto así efectos relacionados, así que no hay que tenerle ningún miedo ni nada. Y después sí que los seguimos, lo volvemos a tomar el tema, de qué conducta tomamos si uno tuvo en algún momento algún contacto, alguna exposición y tuvo que recibir alguna vacuna para la prevención de rabia. No sé si eso responde un poco la inquietud que tenía o quería Gracias, una sí. cosa más. Sí. ¿Ah? Ok. Entonces, cuando en general tratamiento, tenemos en cuenta la posibilidad de diferir un tratamiento, en general los que podemos diferir nosotros, salvo que tengamos, digamos, la consulta de que la lesión fue en un área o país de rabia endémica, por ejemplo, si vienen del norte de nuestro país, si son, por ejemplo, también de zonas de Brasil, de los Guatí en Misiones, por ejemplo, también por ejemplo, monos, hemos tenido monos de Tailandia y demás, zonas donde el mono puede transmitir la rabia, entonces en esas situaciones nosotros ya tomamos, no lo diferimos y, por supuesto, como no van a ser observables, comenzamos la prevención. También, si la especie atacante tiene poca posibilidad de estar infectada de rabia, esperamos, y tenemos una posibilidad de evaluación, esperamos los resultados, sobre todo en esto lo tenemos en los casos en que el animal muera, porque a veces puede ser atacado por un animal que por ahí estaba enfermo y demás, y en esa situación de enfermedad muerde, y entonces este animal es importante que sea estudiado, entonces si tiene baja posibilidad, entonces ahí lo diferimos.
si tiene alta posibilidad, porque los signos clínicos, el veterinario nos dice, mira, la verdad que no nos gusta las manifestaciones que tenía, comenzamos y después lo reevaluamos. También en los casos, sobre todo, también de los murciélagos. Como comentaba, el mayor porcentaje de animales con rabia son los murciélagos. Con lo cual, si el contacto es con el murciélago, entonces ahí, si podemos, si hay una sospecha y una lesión muy leve o dudosa, además, si podemos tener la evaluación, lo esperamos. Pero si no, comenzamos a tener duda, siempre preferimos prevenirlo, entonces comenzamos con la vacunación y después reevaluamos con el resultado, ¿sí? Y bueno, acá ya dijeron también la observación, ya comentó Gustavo, la observación de los 10 días. Entonces, en este tiempo de observación, si aparece un signo de enfermedad, enseguida se inicia la profilaxis antirrábica. Por eso también nosotros asesoramos a las personas, porque como a veces lo que comentaban hoy, a veces las personas no lo quieren llevar a un lugar, acá no se encerran más los animales, e incluso han establecido un sistema también de videollamadas y demás para facilitar el contacto y demás, así que están dadas las condiciones en estos momentos donde mejorar un poco todo esto, pero hay personas que tienen miedo, piensan que lo van a denunciar, que le van a poner de multa, que le van a poner alguna multa o alguna cosa, entonces no van. Entonces, ante esa situación, que por ahí no lo podemos saber exactamente cuál es la situación, no le damos la vacuna. Si asesoramos a que cualquier cosa, si desaparece el animal, si cualquier manifestación que tenga, que no lo vea, que se mueve, que está bien, enseguida concurra, porque ahí sí vamos a tener un riesgo, digamos, mayor, y entonces comenzamos la prevención en cualquier momento que esto suceda. Yo siempre de esos 10 días de posexposición. Y los tipos de exposición en general, lo que hablamos pueden ser las mordeduras, ¿sí? En general, o también sin mordeduras, como comentaban antes, por contaminación de piel o tejido neural o digamos, aerosoles, o por arañazos, y que comentaron antes también que me pareció muy bueno que la población también y los estudiantes que tengan en cuenta también que puede ser bacterial, que no está por trasplante de órganos. Si bien, digamos, sería poco probable, pero en áreas de alta endemicidad y situaciones especiales, uno lo tiene que tener en cuenta también. De eso hay trabajos Sí, por eso. presentados internacionalmente que han transmitido. Han transmitido, sobre todo, pues en la gran endemicidad se produce accidente, la muerte, que nadie sabe, o sea, por alguna cosa así, pero la persona estaba a punto transcurriendo su periodo de incubación de rabia y bueno, en esa situación puede llegar a suceder. Así que me pareció muy bueno que hasta la comunidad también esté atenta, estaba también en el cuenta de la comunidad. Así que está bueno. Y bueno, un poquitito, digamos, como en general, en general, entonces, de acuerdo a los animales domésticos, que son considerados estos, vamos a evaluar, digamos, si tenemos la posibilidad de observación, vemos entonces, si lo vemos bien, evaluaremos la necesidad de vacunación o no, ¿sí? En el caso que desarrolle algún signo de rabia, entonces ahí daremos la profilaxis, sí, con vacuna, y si tenemos sobre todo el riesgo de la información que puede llegar a tener rabia, con gamma globulina. Una de las cosas de la gamma globulina, que también se va dejando un poco su uso primero porque la gamma globulina, la eficacia que se ha demostrado es cuando se inocula en la herida. Entonces, cuando no tenemos herida, siempre se daba en forma intramuscular. Y lo que se dio, que esa absorción en realidad lo que actúa, lo que tiene que actuar es en el lugar de la herida, porque acuérdense que el virus de la rabia se transmite por tejido nervioso. Y la gamma globulina va a sangre, con lo cual cuánto llega a nivel, digamos, de tejido nervioso, no se sabe muy bien. Entonces lo que se vio con eficacia realmente de dar una administración intramuscular, en principio no está bien demostrada, y en el caso por ahí que hubiese dudas, por ahí con las vacunas que tenemos ahora y con los esquemas que vamos a comentar ahora, también se alcanzan títulos de anticuerpos muy rápidamente. Con lo cual, también, digamos, la tenemos en un costadito, si hay una herida importante, cerca de la cara y demás, por supuesto que si podemos, la vamos a utilizar. Si tenemos sospecha y confirmación de rabia, por supuesto hacemos la profilaxis inmediatamente, y si está desconocido y sin posibilidad de ninguna observación, comenzamos con la vacunación y evaluamos la necesidad, como le decía recién, si requiere o no la administración de gamma globulina.
también la gamma globulina, hay casos que nos han pasado, que por ahí tenían indicación, pero en el lugar donde lo tenían inicialmente comenzaron con la vacunación. Ya una vez pasado los 7 días ya tenemos anticuerpos por la vacuna y no es necesario entonces dar la gamma globulina, no nos cambia mucho, digamos, la prevención. Entonces ahí en este caso sí no estaría indicado, pero si no recibió, independientemente del tiempo que haya pasado, si la lesión que se produjo en un área epidemiológica de riesgo, se da también la gamma globulina conjuntamente con la vacuna. Si tenemos murciélagos o animales silvestres, entonces acá es donde evaluaremos hasta tener el resultado del laboratorio, evaluaremos si tenemos que iniciar la profilaxis o podemos esperar. Nosotros teniendo el Instituto acá, que en general, a veces en 24 o 48 horas ya tenemos esta información, lo diferimos. Si esto sucede en otros lados, donde no está esa posibilidad, se comienza la prevención. Si no se dispone entonces de esto, consideramos también incluso de acuerdo a la lesión y al riesgo la gamma globulina. Y en los roedores, como decía antes, el ganado y los megomorfos, tenemos que evaluarlo porque en realidad, como decía, la verdad que la posibilidad de transmisión esto es rarísima y generalmente no es necesario hacer prevención. ¿Qué vacunas utilizamos? Las vacunas que utilizamos son las vacunas producidas, como dijimos, en cultivos celulares. Hay vacunas que son en los laboratorios, para cultivos celulares. En general, nosotros teníamos antes la Verorab, ahora tenemos también el cultivo celular de mono, que es una vacuna que viene de la India, que tiene la misma eficacia. Y los esquemas que se utilizan en general son dos: el SAGRE o el ESEN modificado. Inicialmente, el inicial con estas vacunas eran 5 dosis. Ya se vio, digamos, a nivel, digamos, por evaluación de las situaciones que se habían aplicado y con esquemas que no se habían completado, cuál fue la eficacia y los títulos de anticuerpos, se vio que con 4 dosis era suficiente. Con lo cual esto también disminuye los costos para las indicaciones y también la adherencia, porque también cuanto más se difiere, más posibilidades de que el paciente no regrese, porque pierde el sentido de la necesidad y muchas veces no regresa. Entonces, esto se adaptó y como era eficaz, probablemente eficaz, entonces sí se pusieron las 4 dosis. Y en esto tenemos 2 esquemas: el SAGRE, que es el que utilizamos más frecuentemente, justamente para favorecer también la adherencia y para generar títulos altos de anticuerpos los primeros días, es dar 2 dosis de vacunas que se da en cada brazo diferente, y después se da, acá ya tendríamos las 2 primeras dosis, una dosis al día 7 y una tercera dosis al día 21. Si uno necesitara acortar los tiempos, se puede dar los días 14, pero uno sabe que también cuando acorta, en principio pues la respuesta es menos duradera que cuando uno puede dar esta dosis al día 21, que genera títulos más elevados y más duraderos. Y el S modificado, que era del tradicional previo de 5 dosis, son las 4 dosis, pero agrega esta dosis al día 3, que hace que el paciente tenga que venir otro día más. Entonces, por eso es que generalmente se prefiere el SAGRE. Algunas veces utilizamos esto cuando tenemos muchas dudas y por ahí sabemos que tenemos más posibilidades de que no necesitemos continuar el esquema de prevención, entonces comenzamos con una dosis y por ahí ya para esta segunda dosis ya lo tenemos resuelto y por ahí ya podemos suspender. Pero si no, si realmente tenemos un riesgo, digamos, importante, utilizamos el SAGRE. Y en los pacientes inmunocomprometidos se indican el esquema ESEN, ¿sí? Pero con las 5 dosis, porque sabemos que la respuesta de los inmunocomprometidos puede ser menor, entonces requerimos, digamos, las dosis completas y se hace el dosaje de anticuerpos entre los 14 y 30 días para ver que tengan una respuesta de más de 0,5 unidades en la observación, y eso lo tomamos como una buena respuesta de protección. Si esto no sucede, damos dosis de refuerzo. Lo mismo sucede cuando utilizamos gamma globulina, tenemos un alto riesgo en contactos con rabia, o si tenemos en contactos con rabia, también hacemos el dosaje de anticuerpos para asegurarnos que esa persona tuvo una respuesta adecuada de anticuerpos, ¿sí? Y también, que bueno, no es el tema de la más ahora, pero también se hace la profilaxis pre-exposición en los casos que haya un alto riesgo continuo de virus rábico. Por supuesto que todos que se vinculen con
con el virus en general en los laboratorios. Los veterinarios en general, sobre todo en las áreas rurales y demás, donde por ahí no hay tanto estudio de los animales, también tendrían que tener profilaxis preexposición, y los que van a áreas a trabajar, digamos, en situaciones como hoy se dan, a trabajar en áreas de riesgo, entonces en esos, sí, si van de por turismo y más en general, no está, digamos, si vienen muchas recomendaciones aparece, la realidad que es lo que hemos vivido, la mayoría no requiere después, digamos, la vacunación. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de asistir a un lugar ahora, digamos, con la asistencia y demás, de acudir a algún lugar para tener esa profilaxis post-exposición. Entonces, hay mucho turismo, no se necesita, y la posibilidad de que tengan una mordedura, que hemos visto que es rarísimo. O sea, antes que se vacunaban un montón, cuando volvían después, nadie había sido mordido. Entonces, eso bajó un poco esta recomendación. Quería preguntar. Sí, perdón, quería saber qué día se toma como día cero. El día que comienza, siempre es el día cero, el día que comenzaste la vacunación. Puede ser si yo o sea, después de los 10 días que se evalúa el animal. No, tendría que si ser- vos ya 10 días, si vos ya pasaron 10 días, y vos estás en el animal y no le pasó nada, no se vacuna. No, digo, en el caso de que... Sí, o sea, si en el caso de que, o sea, ahí por eso, pasaron 10 días, pero son animales que vos no los conocés. Con lo cual, si vos supieras qué pasó después de esos 10 días, no necesitas la vacuna, que a veces sucede. Que algunos vienen después, no se dan, no, sí, me mordió un animal en tal lugar, que yo dice, no, sí, pero era de mi tía y ese perro, este animal todavía está violito, no lo necesito vacunar. Pero si es en un lugar donde estuve de viaje, y cuando vine y conté y entonces alguien le dijo, bueno, pero nunca preguntaste, no, entonces pasaron 15, 20 días, un mes, hemos vacunado personas que pasaron más de un mes, ha sido en el norte, la lesión y demás, entonces a eso los vacunamos igual. Ok, te toma el día cero como es. Y el día cero se toma ese primer día que vuelve a grabar. Perfecto, gracias. No, pues, y creo que no, gracias. A mí me pasó en Córdoba. A ver, hay una pregunta. Sí. A mí me pasó en Córdoba con un perro, que esos perros babosos que, digamos, hacen como movimientos y tiran baba por todos lados, y tuve la mala suerte de que me entró la baba del perro en la boca. No pasa nada. Y no lo encontré, así que después me fui a... Después, bueno, cuando volví me hice el esquema profiláctico, y bueno, fueron 10 dosis. ¡Ah, mierda! Ay, qué mala leche. Por salir al Palacio era así, encima era muy seguida, yo ya no me acuerdo del esquema, pero era casi cada 2 días, sí, tenía todos los días que puncharse. Y no venía, no terminaban los esquemas porque era tanto que muchos no terminaban los esquemas. Era un esquema de una dosis por día los primeros 7 días, después una dosis a los 15 días, una dosis a los 30 y una dosis a los 60. Sí, pero sí, no le dosis. Ya los 60 estaban cansados. Son muchos las últimas dosis, y eso es lo que pasaba, por eso, digamos, las nuevas generaciones de vacunas ayudaron mucho a incluso ajustar un poco a las prevenciones, porque también son más eficaces, perduran más en el tiempo, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de la información de los veterinarios que trabajan en el pastel y por ahí en algunos laboratorios que manipulan virus rábico y demás, y vemos la verdad que con estas vacunas las necesidades de refuerzos en general son muy raras, y después por ahí de 4 o 5 años, incluso algunos mantienen anticuerpos con la infección inicial por varios años. ¿Hay más preguntas o alguna pregunta? Acá tengo una duda. En un momento mencionó que se estudia en el laboratorio y espera el resultado. ¿Qué se estudia en el laboratorio? ¿PCR o sería el pilotaje de qué? Está perfectamente. Sí, perdón, ¿son los animales? Sí, si se murió un animal, el humano que se detecta. ¿Se murió un animal que murió? El animal, lo que se estudia es el animal. Ah, no queda en el laboratorio el humano. No, el humano nada, no pasa el humano, tenemos únicamente cuando tenés una sospecha, digamos, de rabia en el humano. Pero lo primero que claro. Y en general, en humanos es por mortem, pero De hecho, el caso que recién
se puso, se hizo los compremos con líquidos o humores, y otros negativos en el rato. En competidos se falta. Le hacen dos técnicas, una que es inmunofluorescencia directa sobre el mismo tejido y la muerte, y después ese tejido hay ratones y para estar a veces cuando hay poca realidad el tema muestra negativo lo que se puede evaluar a la persona es la titulación del anticuerpo que tiene y que no está para ver si llegó a título precautorio. Claro, pero no necesita para encima de la persona. Y me parece que es interesante también de los animales, cómo se estudia, digamos, porque esto, digamos, hace también la preservación del animal. O sea, por ahí eso también, si queréis comentarlo un poquito, porque muchas veces nos pasa que cuando fue por una lesión muy agresiva, los matan a golpes y o lo entierran y después lo quieren sacar. Entonces me parece que eso transmitir también de cuando hay un animal, cómo debe ser, digamos, cuidado, el murciélago lo mismo, cómo debe ser, digamos, transportado y cuidado, me parece que comentarlo pues, es muy importante para poder hacer. Justamente es importante, si nos llega a morder un animal, si es animal el perro gato, no hay que sacrificarlo, no hay que sacrificarlo. Y los perros y gatos necesitan la motivación por más que tenga síntomas nerviosos. El tema es que si uno sacrifica al animal previo a esta forma natural por la infección, la carga viral capaz que se escase de la primera muestra negativa y después del muestra es positivo a los 20 días. Entonces uno podría ver, pues inicialmente empieza el tratamiento a forma instantánea, ¿no? Pero tiene para hacer por los pocos, que es el abordaje territorial y en la parte del caso es un sector de 3 semanas. Entonces eso es importante. Bueno, el resto de los animales que no se observan, los animales silvestres, más que muera o escape, se hacen totalmente más. Y los murciélagos, si encuentran algún murciélago, también no tocarlo con las manos, siempre cubrirlo con algo, tirarle algo, y entonces con algún guante plástico, o sea, bolsa de plástico, lo que otra cosa que pueden proteger, recién ahí lo agarran y lo ponen, sin tener contacto. Es bastante. Iba a traer un video, no sé si alguno lo vio, de Ginóbili cazando un murciélago en un partido de básquet, en el cual el murciélago entra a la cancha y él lo ve pasar y le pega un manotazo en la cabeza. Pero el murciélago estaba volando. Así que este no estaba rabioso. No, lo que dejaron aclarado es que el murciélago no se murió. Porque si no hubiera sido una agresión. Lo sorprendió Miriam cuando fuimos con los estudiantes a hablar contigo, con Silvia, que nos dijeron, esperen un rato que seguro que hay una consulta. ¿Cuántas consultas tienen por mes por mordida? Y por mes en general se tienen, son más o menos 200, 300 consultas. 200, 300 y a veces en las épocas de verano y demás, más a veces porque a veces hasta 1000 consultas se han tenido porque digamos, son las lesiones cuando comienzan a salir y demás. Silvia me habló de hasta no sé, como 40 consultas en un fin de semana. Los fines de semana sobre todo y con el parque ahí nomás es frecuente. Y también lo otro que uno ve que en general las lesiones en los chicos, la población pediátrica, la mayoría son por perros propios o de familiares. Es otra cosa también que es importante tener en cuenta en todo esto, como lo que es la tenencia responsable, me parece que es muy importante porque son cosas evitables. Como son de familiares, pues no tienen, el problema no reciben la profilaxis post-exposición. Pero más de una vez tenemos consultas de los hospitales pediátricos con lesiones muy importantes, que digamos, la lesión realmente requiere cirugías y demás, con lo cual ahí pues la rabia es una cosa que pasa desapercibida y la lesión ahí en los animales hay que tenerlo también en cuenta. Que muchas veces nos llaman como si no, pero eso es cara, pero lo va a dar todo el tiempo, así que nada, miramos y desaparece o se pone agresivo y alguien por alguna cosa lo mata, es otra cosa, pero en principio no necesitamos todavía de línea ni nada.
¿Siempre un animal infectado termina en la muerte del animal o puede ser que el animal en algún caso o sea, dijeron dentro de los 10 días no presenta ningún síntoma, pero si está infectado sí o sí termina en la muerte? Mira, la rabia tiene una letalidad del 99%. ¿Y por qué te digo 99%? Hay casos documentados, aislados, de una forma de la rabia que entre nosotros acá en Argentina nunca la vimos, se llama rabia abortiva, los cuales posiblemente tengan que ver con la cantidad inoculada de virus rábico y el cuerpo desarrolla inmunidad. Y no te explico. El tema es aquel que se enfermó de rabia o que va a tener contacto, más de hecho, un trabajo de hace bastantes años en Amazonia, en los cuales hicieron titulaciones de poblaciones locales con título de anticuerpos antirrábicos sin ocurre. Hicieron vinculaciones a lo largo del tiempo. Pero si usa la enfermedad. En humanos lo mismo, hay escritos casos de cardiología y de 2 o 3 casos de personas que sobrevivieron con protocolos de anestésicos que producen un coma inducido y después han salido, pero son 2, pero hay otros como muchos escritos, son anecdotarios. El relato de los libros de hasta 2 años de incubación, ¿se ha visto algún caso? Tan largo no lo vimos nunca. Sí, porque en algunos casos que uno también duda cuando uno algunas cosas que uno lee de más, si realmente fue el periodo tan largo, porque muchos viven en zonas de áreas donde podrían haber tenido. Claro, no se ve cuál fue el momento de contacto. Bueno. Lobitos, no sabíamos si era efectivo o no, o por ejemplo los cánceres o los parásitos. ¿Estos también tienen que vacunarse todos los años o cómo en alguna prevención tenerlos como mascota? Lo que se vacuna, sí, está obligado por ley, es perro y gato. Incorporado a partir del 2018, gobiernos domésticos, no es cualquier lugar, sino una especie puntual que es la que produce, ¿no? Pero tampoco es el hurón silvestre, el resto de las especies no se vacunan. Porque un lobo no debería tener. Estamos todos de acuerdo. No, sí, una especie de silvestre debería estar en consideración. Lo que sí, lo que se hace muchas veces en lugares donde hay radio apareciente, donde hay museos hematófagos en el norte de nuestro país, y hay poblaciones de bovinos en las cuales son tratados constantemente por estos vampiros, ¿sí? Para que no transmiten la rabia, se pueden vacunar a esos proveedores. Pero es, digamos que es una vacunación estratégica, sí, más que como es, así anual para nosotros. Igual acá en la próxima gente no tenemos, me parece. Tampoco tenemos como En cuanto a lo cielo, por ejemplo, es un control para saber un porcentaje de los que pueden tener rabia y los que no es necesario. Mira, o sea, acá no, pero capaz que no. Nosotros, te puedo decir la estadística que tenemos en el laboratorio. Recibimos en Avellaneda aproximadamente cerca de 1.200 muestras de la rabia anuales. Y entre el 7 y el 8% de los que recibimos. Eso nos hace a representativo de las colonias, por positivos totales. Pasa que no hay un muestreo sobre las colonias, ¿no? Habría que agarrar toda una colonia entera, así de murciélagos, y pasa que como es post-mortem, debería ser criticado, ¿no? Afuera de cualquier modelo sí, para saber si es representativo o representante de la población. Pero te puedo decir que el 7 o 8% de las muestras recibidas están en centro de rabia. Pues uno no puede saber, digamos, profesionalmente, en lugares donde hay muchos murciélagos que se ponen mucho porque todo eso que estudiaste, y ahí haces el postgrado. Acá en yo sé ese momento porque creo que alcanzó el 15%. En una época sí. Sí, otro también lo también. Claro, ahí se ven en los edificios. Sí. Y murciélagos hay en todos lados. Como padecen la enfermedad,
quizás uno podría decir, bueno, tienen un volar diurno, digamos, flotavirus que generalmente no aparecen, o está caído con imposibilidad de volar, así. Uno no ve la evolución, porque si uno quiere agarrar un cielo con un insectívoro, el más va a querer descender y por eso va a morder, ¿no? Digamos que esas son las cosas que me pueden llamar la atención, pero también puede ser especies juveniles que no pueden volar, que están caídos. Hay que tener cuidado para no tocarlo, y si hay en casa, eso no se en este caso, al pasar. Las transmisiones entre los murciélagos. Y la transmisión murciélagos, si el tema es así, es por saliva y por día. No sé si alguna vez vieron si a una foto de cómo están las colonias, están uno arriba del otro, digamos, con un cáncer, parece, ¿no? Y los machos también se pelean por la centra, entonces también hay similares, ¿no? En forma de transmisión. Pero bueno, digamos que no está estudiado y el tiempo de incubación, eso, calculamos que son los números, no hay. La vacuna para adultos, ¿es la misma para niños Sí, también es la misma dosis. y está contraindicada para embarazada? No, no hay ninguna, porque no son vacunas atenuadas, sino son vacunas inactivadas, entonces no hay ninguna contraindicación, ninguna situación. Sí, como dijo la doctora, nosotros en Provincia de Buenos Aires, por lo que hubo unos años que había problemas con la producción de vacunas, se volvió a reactivar la producción de Fesaría Palacio, estuvo 2 años, y después se descontinuó nuevamente, porque teniendo el riesgo de circulación virográfico no teníamos que darle a la gente, ¿no? Entonces volvimos al esquema anterior, de 5 dosis seguidas, con además 2 refuerzos. En el 2019 tuvimos un caso de Villaparré, y después de la segunda dosis, a partir de mayor San Quintín. Pasa uno cada tanto, pero como pasa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Una pregunta. Acá hay una pregunta. Ah, bueno. Supongamos, digamos, en el caso de, a ver, un perro que sea de alguien, digamos, que no esté vacunado, digamos, ¿cómo es el procedimiento? Porque se supone que lo tiene que tener en observación, pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, o sea, ¿cómo se procede? ¿Cómo es el procedimiento? Eso es lo que no sé. Pregunta ¿Se tiene que llamar a cómo la es el policía para procedimiento. obligar a la persona a que lo tenga en observación o qué? ¿Cómo es el procedimiento ante un perro que no es de alguien? Él dice No, que sí llama es a de la alguien, que sí policía es de o qué alguien. sea. Que es de alguien. No, se hace la notificación, se hace en el centro de zoonosis y ahí le van a tomar todos los datos para hacerse ahí. Si querés, Gustavo, contar el procedimiento. O sea, la persona No, pero ¿cómo? que tiene la lesión es la que hace la notificación en el zoonosis. Y a Pero partir de a la ahí, persona, digamos, la tienen que demorar o algo. ¿cómo se hace con un perro? Si hace la denuncia porque murió un perro, Claro, sí. es de otro, el perro es de otro. Ah, bueno, lo que hace la persona lesionada hace la denuncia sanitaria, sí, vamos a dar cuenta que estamos acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se hace el Instituto Pasteur, se hace lo que se llama un caso causa, se abre como una causa para que después se siga el tratamiento correspondiente. Primero, por un lado, como dijo la doctora, el tratamiento de la herida y ver si se ubica el animal para hacer la observación del animal. Muchas veces pasa de que la persona sí esconde el animal o no quiere entregarlo o a veces está en la calle. En algunos casos hasta se ha ingresado con la fuerza pública, sí, porque es una investigación que quieren cumplir con la población, sí, después de observar al animal. Hay un montón de situaciones, situaciones más graves, sí, más leves, pero siempre se trata de buscar al animal, que se está presente. Ustedes le dan le dan un formulario o algo para que se lo entreguen a la persona o algo para Sí, que ocurra. una vez que se hace la denuncia sanitaria, se trata de evitar de que la persona lesionada tenga que llevarle el acta de infracción, sino se comunica al mismo sistema. Estamos tratando de modificarlo para que no quede como eso en poder de porque si no se pierde. Si es un conocido no pasa nada. Más entre vecinos. Muy bien.
No, agradecemos. Bueno, Bueno, gracias por la presencia. ¿Querés?